Esto... Esto debí haberlo empezado hace mucho tiempo. Nadie escucha la segunda campanada. Todos ven lo que desean ver. Todos oyen lo que quieren oír. Y todos piensan ayudar a la persona equivocada. Tal vez yo tuve problemas de pequeño, pero ¿quién no? Nunca fue mi culpa. Ella, mi madre, siempre estaba allí para protegerme. Cocinera como pocas personas, tal vez. Pero sin duda, siempre con sus mejores intenciones. Pero eres un maldito campista. Siempre creyéndose dueños del lugar. Siempre interrumpieron la tranquilidad del bosque. El bosque siente, el bosque piensa. El bosque actúa por sí mismo. Es uno de los pocos lugares que no importa tu actitud ni tus creencias sociales. Él siempre busca que nadie interrumpa su tranquilidad, su paisaje. Pero siempre todo arruinan, como se arruina el mundo. Como arruinaron todos con sus grandes ciudades y sus teléfonos celulares. Quieren más y más, siempre más. Pero se olvidan que lo más importante es vivir. Toda una vida para poder ser alguien. Y tu vida en mis manos puede acabar en unos pocos segundos. Todos los niños tienen problemas. Problemas como las personas del lago Cristal. Problemas como esos niños enfermos. Problemas como esa gente que dirigía aquel campamento. Gente que estaba bajo sustancias constantemente. Personas que en un lugar no realizaban sus trabajos. Se encontraban teniendo relaciones por el largo y ancho del campamento. Drogados, alcoholizados. Sin tomar conciencia de la crueldad de los niños. Sin tomar conciencia que mi vida allí era un infierno. Una hidrocefalia. No es fácil de conllevar. Mi discapacidad no me hace más tonto. Solo me hace ver la vida de otra forma. Forma que mucha gente no podría entender. Siempre le susurré a mi madre al oído. Siempre estaba para mostrarle quién no podría entender mi problema. Ese estereotipo que me quitó la vida. Esas personas que no merecen tener un lugar en este mundo. Esa crueldad de expulsarme de esta sociedad. Siempre le dije, kill, mamá. Siempre se lo dije. Mata, mamá, mátalos a todos. Mi madre estaba sola, sin nadie, sin nada, solo conmigo, un niño enfermo. Se cargó el mundo a sus hombros. Miles de trabajos diferentes para mantener esta familia, como siempre me dijo a mí. Su única familia. Era todo para ella. Pero esa maldita noche, esos malditos no tuvieron más que hacer. Me golpearon, me torturaron. Psicológicamente y físicamente. Y me persiguieron como un monstruo, sin percatarse que esos monstruos eran ellos. Ellos eran los verdaderos monstruos. Nadie estuvo para protegerme, para ayudarme ante semejante situación. Ese día me hicieron sentir que no tenía más escapatoria. Sabía que no podían nadar. Sabían que mi mundo acabaría si me tiraba a ese lago. Claro que sí. Todos saben. Nadie es indispensable en este mundo. Y hacen creer que no hay lugar para ti en él. Y sin más, ahí me tiré. Esa única salida sin pensar que ese sería mi entrada a la otra vida. El mundo de los muertos. El mundo de los muertos en la tierra. Y no existiría persona que demuestre lo contrario.
ese mundo en el que queríamos vivir. Es el mundo que trató mi madre de convertir. Hizo lo posible para protegerme. Ella protegía a los indefensos, de esa gente que lo tenían todo. Pero yo siempre estuve allí. Nunca la dejé sola. Y siempre tuvimos el mismo ideal. Ella comenzó a matarlos. ¿Eso era suficiente? Mi madre era muy buena. Pero a mí no me basta. Deben sufrir en este mundo y en todos los posibles. Este mundo no tiene lugar para esta gente. Uno por uno degollado, colgado y desangrado. ¿Una noche de sufrimiento? Nada se compara a ese viernes 13. Nada se compara a la vida que me hicieron vivir. Un día tras otro. ¿Y piensan que yo estoy loco? No. Solo tuve otra oportunidad de remediar esta situación. Este lugar. Que cualquier persona que venga a este campamento, a esta ciudad, a este planeta, no sufra como tuvimos que sufrir. Allí es cuando la cordura se pierde. Cuando todo el rastro de vanidad desaparece. Y aparezco yo. Mi madre siempre me escuchó. Siempre estuve yo para ella. Siempre dio todo para que ese campamento no siguiera. Que esa gente no existiera. ¿Traté de buscar ayuda? Sí, lo intenté. Chris, esa chica, nunca deseó ayudarme antes de estas situaciones. Era mi oportunidad que alguien normal se fijara en mí. Normal, como ellos decían, normal. Yo no era normal. Pero no sucedió. En vez de eso, huyó como si fuera un asesino serial. ¿Yo? Y sí, tal vez lo sea. Tal vez tenga que provocar un mundo mejor. Esos malditos volvieron para quemar mi hogar, donde aún vivíamos con mi madre. Bueno, lo que quedaba de ella. Pero siempre estuvo. ¿Morir? No lo creo. Aunque hubo una vez, tan solo una. Ese muchacho, Tommy. Verlo me hizo recordar lo que pudo haber sido mi vida. Recordar que yo podría haber tenido una familia como él. Vivir como un niño común. Hasta que esa maldita me golpeó. Esa bestia, Trish, su madre, me hizo volver a recordar que los tiempos cambian, pero la gente no. Mi madre siempre estuvo presente. Matar. Y no tuve otra opción. Ese niño se merecía algo mejor. Su madre lo terminaría convirtiendo como a esos malditos del campamento. Como ese tipo de gente. Recuerdo una vez, una maldita vez, en que Roy, el estúpido policía, quiso ser como yo. Hasta usó una máscara similar a la mía y vengar a su hijo, pero nunca entendió el propósito. Tanto él como su hijo eran igual a esos estúpidos del lago. Nadie es como mamá y yo, nadie. Tommy tuvo su oportunidad, pero eligió mal su camino. Y así terminó. Le di la posibilidad, claro que se la di. Él me dio la posibilidad de volver, pero no podía seguir viendo a ese pequeño niño en el hombre que se convirtió. Él no tenía que ser así, pero terminó así. Los genes son los genes. Antes de que siguiera siendo un monstruo que cada día crecía más y más, con rencor y furia. La gente no es el problema.
Los niños no tienen la culpa. Los estúpidos adultos sí. Y en lo que transforman a sus hijos. No importa la cantidad de veces que muera, siempre volveré. Aunque la familia siempre es lo primero. Y si alguien de la familia me hace daño, tal vez así muera. Esta familia siempre dio todo por sus principios. Y si los principios cambian en la familia, tal vez todo debería ser así. Tal vez el mundo cambió y ahora el problema es ser el asesino. Volví del maldito infierno para ver que el mundo actual es peor que aquel lugar. Y como era de esperarse, nada cambió. Sigue estando. Se encuentran con vida. Continúan con los mismos problemas. No voy a terminar con el mismo final que mi madre. Ningún estúpido me decapitará. Golpea primero, golpea último. Whitney era parecida a mi madre. Ella fue la única, además de Tommy, que podía ser una persona y no un estúpido. Así la arrastré aquí abajo, al lago Cristal. Y aquí nos quedaremos juntos, esperando cambiar el mundo y liberarlo de toda esta gente. Ella ya no habla tanto como antes, pero sigue siendo para mí toda mi familia. Y la familia nunca se abandona. Estará lista para vivir cuando yo limpie este mundo y podamos vivir como personas normales.